Hola, ¿qué tal amigos de Espacio Total? Nos encontramos con el autor Greco Hernández. Greco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo te sientes ante la presentación de tu libro? Contento, muy contento de venir a Guadalajara, a la FIL, que es una gran feria, y pues muy contento por publicar con el Fondo de Cultura. Muy bien, Greco. Está leyendo en tu libro sobre el ADN, que es el importante, lo que da la información a la genética. ¿Tú cómo puedes hablarnos de eso? Sí, es un libro sobre la historia del código genético. Poco se ha escrito sobre, o casi no se ha escrito nada en castellano sobre el código genético. Se ha escrito más sobre el DNA o el ADN, la estructura, la doble hélice, la archifamosa doble hélice del ADN, que es el material químico del que están hechos los genes. Sin embargo, hay un aspecto que no se había tocado, no se ha desarrollado, y que es cómo transformamos la estructura, bueno, o la doble hélice de ADN en seres vivos. Porque el ADN es una molécula inerte, la puedes tener en un tubo de ensayo en el laboratorio, pero eso no es la vida. Entonces la pregunta que surge en los años 50 del siglo pasado y bueno, yo a partir de una molécula de ADN, yo como saco un gato, un perro, una neurona, el amor, todas las actividades biológicas, la conducta, y claro, hay una carrera científica por descubrir qué hay dentro, digámoslo así, dentro del ADN que transformas la estructura en función biológica. Y eso después se descubrió que es el código genético. Sí, está viendo sobre el código genético, que es lo que da a las levaduras, al ser humano, los animales, los tejidos. También respecto a eso, ¿qué nos puedes decir? Pues sí, es muy interesante que una simple, entre comillas, molécula es la única en todos los seres vivos en la biosfera completa. Es la unidad de los seres vivos en el planeta. También es responsable de su gran diversidad, de la inconmensurable diversidad de los seres vivos. Y bueno, todo ello se debe a que dentro de la molécula de ADN hay información genética. Los genes portan información genética. Y eso fue muy complicado descubrirlo, fue muy complicado o muy difícil darse cuenta de molecularmente cuál es el aspecto informacional o funcional de la molécula de ADN, que es simplemente una molécula inerte. Entonces, lo mismo, cómo sacamos una levadura, una neurona, un ser humano a partir de una molécula de ADN. Entonces, mi libro cuenta la historia de todo el desarrollo científico que sucedió en los años 50 del siglo pasado y 60 para descubrir que hay un código genético que está más allá de la molécula de ADN. Ajá. Bien, se me hizo muy interesante algo que leí sobre cómo descubrir el gen. Por ejemplo, mencionaste aquí también sobre un hongo o el mojo, por ejemplo, cuando está en la comida y que se echan a perder. Entonces tienes que estudiar eso y quizá que te imaginas a los franceses cómo se lo andaban comiendo y pues, o sea, lo que causó, el impacto que causó. O sea, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, en este caso Neurospora crassa, que es el nombre científico de este hongo que crece en el pan, sí, vulgarmente. Es un sistema modelo, un organismo biológico modelo que ha servido muchísimo en genética y en genética molecular para explicar una serie de fenómenos químicos y bioquímicos. Y fue muy interesante descubrir que una especie como este hongo, que es Neurospora crassa, nos puede brindar este tipo de oportunidades en el laboratorio a los que somos bioquímicos y estudiamos los procesos de la vida. También leí sobre el bacteriólogo Hershey, que en la imagen que muestras ahí en tu libro, cómo inyectan una bacteria y se desprenden las demás en busca de otras bacterias. Se me hizo muy interesante, de acuerdo también a que vi la foto. O sea, también, ¿cómo describirías tú eso? Sí, lo que hizo Hershey es él realizó uno de los experimentos críticos o cruciales en aquella época para entender que el material químico del que están hechos los genes no es proteína, sino ácido nucleico, ADN. Y él para descubrir este aspecto, utilizó bacteriófagos o virus que infectan bacterias y los metió de manera radioactiva en una licuadora. Entonces le llaman el experimento de la licuadora.
De esa manera logró separar las bacterias radioactivas con ADN radioactivo de los fagos o de los virus que las infectan, del cual parte el ADN que estaba estaba infectando a las bacterias. De modo que con la licuadora rompió aquel fermento biológico y lo pudo separar en proteínas y ácidos nucleicos, y se dio cuenta que eran los genes están hechos de ADN y no de proteínas, que era la idea en aquella época, en los 50 del siglo pasado, reinante. Se pensaba que las proteínas eran el material químico que conforma el ADN, y al final se sabe que no, justo por ese tipo de experimentos. Sí, de acuerdo, también sobre el experimento que lo mencionaste, el de la licuadora, que también se me hizo muy interesante junto con lo que acabas de decir. Y también sobre la imagen de hemoglobina y después de la insulina. O sea, que estaba muy diferente ilustrado en la imagen. También eso, ¿cómo lo puedes describir? Bueno, la hemoglobina y la insulina son dos proteínas diferentes. Son parte de los organismos del cuerpo humano, por ejemplo. Son proteínas que conforman a los mamíferos. Y también descubrir la estructura molecular de estas dos proteínas fue muy, muy importante en el desarrollo de la gran idea que era cómo a partir de ADN surgen los seres vivos. Y el intermediario, digámoslo así, como ya lo mencioné hace un rato, es el que existe un código genético. Y el estudio de esas proteínas ayudó muchísimo a entender que hay una secuencia de aminoácidos que conforman la insulina, que conforman la tubulina, etcétera, todas las proteínas, y que se corresponde con una secuencia de nucleótidos en los ácidos nucleicos. Y bueno, esas proteínas fueron muy, muy importantes estudiarlas en este descubrimiento del código genético. Sí, también vi sobre que causó un gran impacto en los años de 1950 a 1940 sobre el reloj, algo así del reloj. Entonces sí, me llamó la atención porque fue a nivel mundial, entonces respecto a las moléculas, proteínas, lo que acabas de mencionar, o sea, se me hizo interesante porque en estas fechas, pues, todo eso es lo que estaba de investigaciones. Tú como bioquímico, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, me parece una época fantástica, los 50 que mencionas, porque en esa época fue el contexto cultural, tecnológico, social, en el que surge la idea del código genético, en el que surge la idea del ADN como molécula portadora de la información genética. Y en esa época surgen muchas cosas. En los 50 aparece el rock and roll, es lo que yo menciono como el contexto cultural. Aparece el rock and roll, surgen los plásticos, surge pues la Guerra Fría, la era atómica aparece en los 50, el antropoceno, que es una época geológica actual producida por la actividad del hombre en la Tierra a nivel geológico. Y qué curioso que todo esto sucede, estos grandes sucesos en la historia de la humanidad suceden al iniciar los 50. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y emergen una serie de rasgos culturales y tecnológicos. La informática, por ejemplo, nace en esos días, que llevan a transformar el mundo y desembocan en el mundo moderno. O sea, aquella época alumbra el mundo moderno. Y para mí, pilar en la génesis de este nuevo mundo en el que vivimos actual, de la modernidad, es que también en los 50 nace la biología molecular, también en los 50 se descubre el ADN y se descubre el código genético. Y bueno, muchísimo de la medicina actual es inconcebible sin el ADN y sin el código genético. Las vacunas, el desarrollo de antibióticos, la fertilización in vitro, todo lo que todas las medicinas del mundo mundial pues, pueden existir debido a que en los 50 se descubre el DNA y el código genético. Sí, también, ¿cuál es la diferencia entre lo atómico y lo informático, de acuerdo con este tema? Sí, en aquella época estaban terminando la guerra, bueno, en los 40, finales de los 40, pues estaba acabando la Segunda Guerra Mundial. Y la informática se desarrolla con mucho
durante la Segunda Guerra Mundial para desencriptar mensajes de los enemigos en aquella época de Estados Unidos, ¿no? De japoneses, de alemanes, de italianos, etcétera, ¿no? Todos los códigos bélicos o que se utilizaban en la guerra. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Departamento de Defensa, pone muchísimo dinero en investigación para desarrollar pues lo que hoy conocemos como informática, de modo que la informática nace en aquella época como respuesta pues al conflicto bélico que había a nivel mundial, y la informática también tiene un impacto en la biología molecular, porque entonces se empieza a entender que los genes portan información genética, códigos, etcétera, y todo eso viene a raíz de una invasión de físicos que vienen de la época, bueno, del desarrollo de la informática, y que se pasan a estudiar el fenómeno biológico de la herencia y de los genes y de la información genética. Y creo que eso es algo muy interesante. Sí, es muy interesante. De acuerdo a lo que estoy viendo, ¿cómo te sientes ser el ganador del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia? Pues muy contento, muy contento, pues muy bien de haber publicado con una excelentísima editorial. Yo creo que es la más grande de México, o una de las más grandes, y pues que te reconozcan en un premio que es internacional es muy padre. Creo que es el premio más importante en divulgación de la ciencia en castellano, bueno, en español, y pues muy contento porque es un incentivo para los biólogos, los que estamos dentro de un laboratorio, en escribir más para divulgar, porque nos hace falta más divulgación de la ciencia. Muy contento de haber ganado el premio. ¿Y qué mensaje le das a las personas que se quieren dedicar a biología, bioquímica? Tú como maestro ya y que ya conoces mucho del tema, ¿qué les puedes decir? Pues que lean primero mucho y que persigan sus sueños y que se pongan a trabajar, que estudien mucho, porque la ciencia pues sí es muy competitiva, es un área, una actividad intelectual muy demandante, muy competitiva, muy cansada, pero es fascinante, y ojalá y lean más de ciencia y de divulgación de la ciencia los chavos de prepa o de secundaria, que es ahí un poco cuando empieza uno a definirse a qué vas a dedicarte en tu vida o qué querrías hacer, ¿no? Y creo que la vocación se despierta desde muy joven. Creo que deberían de leer más y decir, pues si a mí me gusta la ciencia o quiero explorar la ciencia, cualquier aspecto de la ciencia, pónganse a leer y acérquense a los laboratorios, acérquense a los científicos, pregunten, denle lata a los científicos, explícame esto, explícame el otro, porque es importante que las nuevas generaciones hagan ciencia, se dedican a la ciencia también, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, Greco. ¿Y dónde podemos seguirte en tus redes sociales? No tengo redes sociales. No, desgraciadamente me da mucha, no me da tiempo de ver ni el WhatsApp ni nada. Entonces, pero bueno, está el libro del Fondo de Cultura Económica que me publicó y es un buen empiezo. Y también lo que sí veo es mucho el correo electrónico, si quieren pueden escribirme, greco.hernandez@gmail.com. Es mi única red social, unidimensional. Bueno, sería padre que me escribieran ahí. Bueno, pues muchas gracias, Greco, y pues no se lo pueden perder, por favor. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, amigos de Espacio Total.